Hola queridos y queridas Funkers, bienvenidos de nuevo al canal EA7JX Antena Labs. En este vídeo hablaremos sobre la búsqueda de la mejor antena para DX, pero desde un foco técnico, basado en los lóbulos de elevación de cada tipo de antena. Muchos os preguntaréis, ¿por qué mi antena chasquea tanto? La relación señal-ruido de una antena con 6 decibelios de ganancia y 0 de ruido es mucho mejor para DX que una de 12 decibelios que sube 3 puntos de señal en el S-meter respecto a la de 6 decibelios, pero también sube el ruido. En muchos casos el DX se consigue en el silencio. Hoy vamos a analizar el lóbulo de elevación de varios tipos de antenas, donde pretendo enseñaros según qué tipo de antena puede ser mejor para el DX. Diferencias entre lóbulos de radiación verticales y horizontales. El ruido producido por el hombre, motores, luces LED, fuentes conmutadas, etc., suelen estar verticalmente polarizados. Una antena vertical, por ejemplo, lo capta de lleno. Las verticales tienen un ángulo de radiación muy bajo, ideal para DX, pero al mismo tiempo eso significa que miran hacia el horizonte, donde está todo el ruido local. Los dipolos y las Yagis, al tener un ángulo de elevación más elevado, discriminan mejor el ruido que vienen de abajo. Dentro de las antenas Yagi hay varias formas que las hacen más versátiles, pero para hablar de antenas Yagi, o más bien Yagi UDA, eso lo dejamos para después si os parece. Otro detalle del que hablaré son las antenas cerradas o bucles. Las antenas cerradas o bucles, como la Delta Loop, la Quad o el Aro, son inherentemente más silenciosas porque el bucle actúa como un filtro natural para el ruido de polarización vertical, o sea, el 90% del ruido eléctrico en las ciudades. Antes de entrar a valorar los diferentes tipos de antenas por su lóbulo de elevación, vamos a hacer un stop para poder explicaros lo que es el campo eléctrico E y el campo eléctrico H. Y así os hacéis una mejor idea de cómo la radiofrecuencia viaja por el aire. Imaginaros que es como el agua saliendo de una manguera. El campo eléctrico E es la presión del agua, es la fuerza que empuja, el ruido de casa, el transformador de los aparatos eléctricos, las LED, el motor de la nevera genera muchísima presión eléctrica cerca de la antena. Las antenas abiertas, como un dipolo o una vertical, son como un pararrayos. Están cerca de esa presión y absorben todo el ruido eléctrico, o sea, el QRM. El campo eléctrico H es el caudal, o sea, el movimiento. Es la parte de la onda que se genera por la corriente que fluye alrededor del chorro de agua. Las antenas cerradas Quad, Aro o Delta Loop no están tan pendientes de la presión, o sea, el ruido, sino del giro del magnetismo. Como el ruido de la ciudad es mayormente eléctrico, la antena de bucle no lo escucha tanto. Es como si el ruido hablara un idioma y la antena de bucle solo escuchara otro. Ahora, ¿hay excepciones dentro de las antenas abiertas o cerradas? Sí, por ejemplo el dipolo doble bazooka. Aunque es un dipolo, el uso de cable coaxial como stubs o circuito crea un efecto de trampa de alta impedancia para la estática. Se comporta como un circuito resonante cerrado para la estática, derivándola a la malla, similar como un bucle, o sea, reduce el ruido. Ese coaxial actúa como un filtro de presión del agua, como explicamos anteriormente. La estática, esos chasquidos constantes de fondo, entra en la antena, pero en lugar de irse a tu equipo de radio, la manda directo a la malla de la antena, o sea, la masa. Es como tener un dipolo con un silenciador integrado. Como resumen, antenas abiertas, dipolos verticales y Yagis son antenas de voltaje. Captan todo, incluido el ruido eléctrico de su alrededor. Antenas cerradas, delta loops, quads o aros magnéticos son antenas de corriente. Ignoran cada parte del ruido eléctrico y buscan el componente magnético. Resultado, menos QRM y una recepción más limpia. Bueno, espero que los hayáis entendido. Como siempre, dudas y comentarios siempre aquí abajo. Ahora vamos a empezar a analizar, según su lóbulo de elevación, cuál es el mejor tipo de antena para DX con la sección que llamaremos antenas al microscopio. Algo que nunca nos podemos olvidar es que cada antena a mayor altura, mejor lóbulo de elevación. Teniendo en cuenta que todos los lóbulos de elevación que os presentaré, exceptuando la vertical y la antena de aro, que no son tan dependientes del factor de altura respecto al suelo, están generados a un lambda
o longitud de onda de la banda resonante. Ahora vamos a someter a las antenas al microscopio según su lóbulo de elevación, tanto para saber cuál es la mejor para el DX y la más silenciosa. No siempre una gran ganancia es la mejor antena cuando el QRM está por encima del umbral de la señal. Cabe destacar que entre todas las antenas que analizaré hoy, la más usada o más conocida es la antena Yagi. Pero antes permitidme que os presente una nueva sección que seguramente os gustará. The Funke Files, Expediente Funker o Acte Funka. Dentro de cada antena y cada circuito hay una historia que considero que merece ser contada. En esta sección rescatamos del archivo datos curiosos, cronologías y figuras clave que cambiaron el mundo de las comunicaciones. Así que sintoniza con el pasado, que empezamos. Que levante la mano quién sabe por qué las antenas direccionales abiertas se llaman Yagi, aunque su nombre correcto, completo, sería Yagi Uda, no solo Yagi. ¿Sabías que la antena más famosa del mundo se llama Yagi por un error de justicia histórica? Hoy te cuento la historia de la Yagi Uda, una invención japonesa que cambió la radio para siempre. Allá por el año 1926, en la Universidad de Tohoku, Japón, dos ingenieros, Hidetsugu Yagi y Shintaro Uda, descubren algo revolucionario. Si colocas elementos metálicos parásitos cerca de un dipolo, puedes proyectar la señal hacia un sitio determinado como un haz de luz hecho con una linterna. Uda fue el genio técnico que hizo el trabajo de campo y los cálculos, mientras que Yagi era el director del laboratorio. Solo la llamamos Yagi porque el doctor Yagi viajó a Estados Unidos y publicó el primer artículo en inglés sobre la antena. Al ser él quien la presentó al mundo occidental, su nombre quedó grabado en la historia, dejando a Uda en las sombras durante décadas. Por eso lo correcto es llamarla Yagi Uda. Un dato increíble y verificado es que durante la Segunda Guerra Mundial, los propios japoneses no usaron su invento porque sus militares no entendieron su potencial. Sin embargo, los aliados la usaron para el radar, dándoles una ventaja decisiva. Se dice que en Singapur, durante la guerra, los japoneses encontraron notas de soldados aliados que mencionaban la antena Yagi y ni siquiera sabían que era un invento japonés. Hoy, desde las antiguas antenas de televisión hasta nuestras directivas de HF e incluso las antenas de telefonía para tener señal en nuestro teléfono móvil, el diseño de Uda y Yagi sigue siendo imbatible. Una historia de genio, visión y un poco de olvido. ¿Pero ya sabías que Uda era el verdadero cerebro detrás del diseño? Después de un poco de historia con el expediente Funker, sigamos al grano para buscar la mejor antena de DX. Vamos a empezar con la antena más usada en el mundo de la radioficción, el dipolo. Abrimos antenas al microscopio con la antena más sencilla pero fundamental, el dipolo. Imagínate dos cables rectos o en V invertida unidos entre sí con o sin balón, colgados entre dos puntos. Eso es un dipolo. Es la antena básica por excelencia. Necesita poco espacio, poca infraestructura y la podemos tender horizontalmente entre dos puntos, como dos árboles o mástiles. Sencilla de instalar y ajustar. Ideal para empezar en el DX sin complicaciones. Un dipolo irradia la señal formando una especie de 8 o patrón bidireccional hacia los lados. Cuando la ponemos en horizontal, su lóbulo de elevación es más alto, lo que la hace excelente para trabajar en estaciones medias o distancias medias largas, dentro de un mismo continente o zonas geográficas más amplias. Cuando la ponemos en V invertida, pasa a tener dos lóbulos más pequeños donde el front to side era máximo y el lóbulo de elevación suele ser algo más bajo. Con un dipolo horizontal, el DX, o sea, comunicaciones a larga distancia, es perfectamente posible. Sin embargo, su lóbulo se eleva desde los 20 grados hasta los 60 grados en su mayor punto de ganancia. Gracias a la amplitud de su lóbulo horizontal y direccional hacia los lados de los hilos, podrás captar señales de diferentes sitios al mismo tiempo, lo que significa que captas señales más fuertes en dos direcciones principalmente, atenuando las señales en la dirección perpendicular a los hilos. Por eso, un dipolo en V invertida es más recomendable a no ser que busques esa direccionabilidad. El dipolo es siempre un reto para los amantes de las comunicaciones lejanas. ¿Qué variedades de dipolos tenemos? Con o sin bobinas, monobandas, multibandas, end-fit, long wire
o hilo largo, simétricos en longitud o asimétricos y un largo etcétera. En fin, para mí es la antena más versátil porque la impedancia, al ser solo un radiador, es menos decisiva en el funcionamiento de la misma. Y con ayuda de un acoplador puedes conseguir resultados a veces sorprendentes con dos trozos de hilo. Eso sí, mi recomendación es que siempre lleve un balun, la relación que le toque según qué tipo de dipolo y por supuesto un choque de RF, como expliqué en otro vídeo, para evitar que por nuestro cable bajen todas las interferencias y ruidos que capta nuestra antena. Seguimos en antenas al microscopio, en EA7JX Antena Labs y nuestra segunda candidata a convertirse en la mejor antena para el DX, la antena vertical. Seguimos con otro clásico para el DX, la antena vertical o ground plane. Monobandas o multibandas, da igual. Piensen en una caña de pescar apuntando al cielo, con unos bigotes en la base, o sea, los radiales. Esa es la idea básica de una antena vertical. Su principal ventaja es que ocupa muy poco espacio en horizontal. Es perfecta si tienes un jardín pequeño o la instalas en el tejado, ya que necesita una base metálica o unos radiales que actúan como plano de tierra, o sea, lo que ayuda a que la señal sea impulsada. A diferencia del dipolo, la vertical irradia la señal en todas direcciones. Como podríamos decir, es como un donut aplastado. Su gran característica es que su ángulo de elevación es muy bajo, perfecto para que la señal rebote en la ionosfera lo más alejado posible y viaje miles de kilómetros. Eso sí, la vertical, al tener un ángulo de elevación tan bajo, capta todos los ruidos de la capa E, por lo que con este tipo de antenas siempre tendremos el hándicap del ruido. La vertical es una campeona del DX. Ese donut aplastado y su ángulo de elevación hacen que la señal vuele lejos, alcanzando con facilidad otros continentes. Pero ojo, al ser omnidireccional recibe ruido de todas partes. Es como tener los oídos abiertos los 360 grados. Aquí el lóbulo de elevación de una ground plane o vertical con radiales es de 10 o 15 grados. Las variedades de verticales, monobandas, multibandas con o sin bobinas, sintonizadas con un acoplador en la base, sintonizadas con motor, Ls invertidas y un largo etcétera. Ahora en mi microscopio de antenas vamos a por la tercera candidata, la antena Yagi-Uda. Los que buscan máxima precisión en el DX, aquí llega la antena Yagi-Uda. Imaginen una antena en forma de flecha grande con varias varillas longitudinales sobre un travesaño o boom, como se le dice comúnmente. Eso es una Yagi. Esta es una antena más compleja. Necesita un rotor para orientarla y su tamaño puede ser considerable, sobre todo para bandas bajas. La clave está en sus elementos, un reflector, un elemento activo y varios directores que trabajan juntos. La magia de la Yagi es su direccionabilidad. Es como una linterna potente, concentra toda la energía de la señal en una dirección muy específica y a la vez es muy sorda en las otras direcciones. Y dependiendo de la cantidad de elementos, el lóbulo frontal puede ser muy estrecho. La Yagi es la elección número uno para DX en serio. Al concentrar la potencia y rechazar el ruido de otras direcciones, tu señal llega con mucha más fuerza al punto deseado y tú escuchas las estaciones lejanas con una claridad impresionante. Es como un bisturí para el DX, precisión y potencia al máximo. Como podréis ver, el lóbulo de elevación de una Yagi normal se eleva aproximadamente de los 12 a los 25 grados de elevación, por lo que salto es algo más elevado que una vertical. Dentro de las variedades de Yagi están las monobandas, multibandas, multimonobandas, multibandas log periódicas, híbridas y multibandas con bobinas. Por cierto, vamos por otro expediente Funker. Si los profesores Yagi y Uda diseñaron la antena direccional, ¿quién diseñó la Yagi multibanda con bobinas o comúnmente llamada trampas? Pues bien, como antes expliqué, la antena Yagi Uda fue inventada por los profesores Yagi y Uda en 1926. La innovación de añadir bobinas, o sea, circuitos resonantes o trampas, para hacer las multibandas llegó décadas después. El diseño de la antena Yagi multibanda utilizando trampas o bobinas se atribuye generalmente a Chester Buchanan, Whisky 3 Delta Zulu Zulu, a mediados de la década de los 50, concretamente entre 1954
y 1955. Chester Buchanan introdujo el concepto de insertar circuitos resonantes paralelos, una combinación de bobinas y condensador, en los elementos de la antena. Esas bobinas actúan como interruptores eléctricos. A una frecuencia alta, la trampa resuena y corta el elemento, haciendo que parezca más corto. A frecuencias más bajas, la trampa permite que la corriente pase utilizando el elemento completo. Esto permite que una sola antena funcione en varias bandas, como 10, 15 y 20 metros, sin necesidad de cambiar cables o añadir estructuras. Con el tiempo siguió la evolución del diseño y posteriormente empresas y diseñadores perfeccionaron este concepto para el mercado masivo. Las compañías americanas Highgain y Mosley fueron las primeras compañías en comercializar esta antena tribanda, que se volvieron icónicas en los tejados de los radioaficionados de todo el mundo durante muchas décadas. Con el tiempo, otros ingenieros como el Dr. James L. Lawson, Whiskey 2 Papa Victor, realizaron estudios profundos sobre la optimización de esas estructuras para mejorar su ganancia y relación frente-espalda. En la American Amateur Radio League, ARRL, se sigue vendiendo su libro para quien quiera empezar o entender cómo funcionan las grandes instalaciones con direccionales. El mundo de las antenas Yagi-Uda es un tema que tiene mucho que contar. Si os parece, haré un próximo vídeo explicando cómo empezó todo y hasta la actualidad. O sea, cómo evoluciona la Yagi-Uda a las Yagis híbridas. Eso sí, si me permitís como dato importante, debido a que sigo recibiendo mensajes de amigos Funker con estas cuestiones, si os parece vamos a profundizar algo más en las Yagis, solo un poquito. Sobre todo con las Yagis híbridas, por decirle de alguna manera, donde el concepto de antena con todos los elementos de media longitud de onda en horizontal cambió con la llegada de los ordenadores en casa e Internet. Para mí, los diseñadores o modeladores más influyentes que me ayudaron a entender cómo funcionan las antenas y lo posible que era modelar sin tener nociones técnicas fueron Martin, Delta Kilo 7 Zulu Bravo, Justin Johnson, Golf 0 Kilo Sierra Charlie, Boban, Yankee Unifor 7 X-Ray Lima, Popa, Yankee Unifor 1 Echo Foxtrot y Harmut, Delta Golf 7 Yankee Bravo November, los cuales aportaron mucho a lo que es hoy la radioafición moderna. Otras personas a los que les estaré siempre muy agradecido y como reconocimiento propio de mi persona es para Salvador, Eco Alfa 5 Yankee, ex Eco Alfa 5 Delta Yankee, José Ramón, Eco Alfa 7 X-Ray, ex Eco Alfa 7 Kilo Whisky y, como no, al gran Lionel Edwards, Victor Eco 7 Bravo Quebec Hotel. En otro vídeo hablaremos, si os parece, de lo que cada uno aportó, cómo sus ideas crearon marcas y cómo el trabajo de algunos inspiraron a otros. Ya que hemos mencionado las Yagi-Uda híbridas, cómo no, hablamos de lo que durante los últimos años, aparte de la antena de hilo EnFit, ha generado más búsquedas en Internet, la Hexbeam. El creador de la Hexbeam fue Mike Traffy, November 1 Hotel X-Ray Alpha, a principios de los años 90, con su empresa Traffy Technologies, donde desarrolló la primera versión de esta antena en forma de hexágono. Por desgracia, Mike cesó la producción en el año 2015. Desde entonces, varios radioaficionados trabajaron en mejorar esta antena, sobre todo el front to back y la ROE, donde Holgar, Delta Lima 7 India Oscar, hizo el análisis de la Hexbeam con el elemento excitado en forma de W reflectada. Y cómo no mencionar al gran Steve Hunt, Golf 3 Tango X-Ray Quebec, que por desgracia falleció al poco de dar su visto bueno a mi diseño personalizado de Hexbeam que tantas alegrías me dio. Otras antenas Yagis híbridas es la Moxon, de su autor Les Moxon, Golf 6 X-Ray November, donde el concepto de una simple dos elementos monobanda, doblando los elementos hacia adentro a los 0,375 lambda de cada lado, se consigue alrededor de 0,5 decibelios más que con una Yagi normal, y un ancho de banda brutal. Aparte, su front to back increíble de hasta 40 decibelios, cuando una simple Yagi de dos elementos, el front to back es de solo 15 decibelios. Hoy en día, si tienes ganas de hacerte tu propia Moxon, es muy fácil.
hay calculadoras online o el software Moxon Rectangle Generator, donde introduciendo los datos básicos para la fabricación de la misma, os da toda la información para tener el esquema para fabricarla. Os pongo el enlace aquí abajo. Más Yagis híbridas, tengo que mencionar las LFA o las OPDES de Justin, Golf 0 Kilo Sierra Charlie, las Yankee Bravo November y Golf Tango Victor de Harmut, Delta Golf 7 Yankee Bravo November, y las antenas con el reflector como una Moxon por Boris, Unión Alfa 9 Tango Charlie. Pero esto lo dejamos para la próxima masterclass de antenas Yagis UDA. Bueno, después de alargarme un poco con las Yagis UDA, la cuarta antena que ponemos en el microscopio es la antena cúbica o cubical quad. Según algunos, la reina del rendimiento. Según leo en la web de mi amigo y gurú de las cúbicas, Máximo Eco Alfa 1 Delta Delta Oscar, en su web www.ecoalfa1delta-delta-oscar.es, en 1957, James Sheriff McKay, Golf Mike 3 Bravo Quebec Alpha, patenta la antena cúbica tal como la conocemos hoy, incluyendo las versiones multibandas. A diferencia de una Yagi de elementos rectos, la cúbica es un bucle cerrado. Esto le da una ganancia increíble y lo más importante, es mucho más silenciosa que las antenas que hablamos anteriormente. Al no tener las puntas abiertas, la electricidad estática de la lluvia o el viento no se acumula igual y el ruido de fritura desaparece. Su lóbulo es muy limpio, concentrando toda la energía hacia adelante. Es como un faro potente que ignora el ruido que viene por los lados. Algunos se preguntaréis por qué, pudiendo ser la cúbica la antena ideal, porque es menos usada. Las antenas cúbicas son muy voluminosas y solo para instalaciones de muchos metros cuadrados y gran poder adquisitivo. Instalar una cúbica es, en casi la mayor parte de casos, ponerla sola en un mástil o en una torre. Hay que tener en cuenta que las medidas, por ejemplo, de una Yagi, los elementos tienen aproximadamente media longitud de onda. Imaginaros una antena para 10 metros o 28,5 MHz, el elemento debe de tener aproximadamente 5 metros de un extremo a otro. Pero en una cúbica el cuadro tiene 5 metros por cada lado, pero también en vertical, por lo que la opción de poner antenas de otras bandas en esas medidas tendrías que tener un mástil muy largo para separar la cúbica de las demás antenas. Por eso, y por su poca versatilidad en un mástil o torre para poder poner varias antenas juntas, la cúbica es una opción a considerar con detenimiento. Por eso, lo más habitual en las personas que tienen una cúbica de HF, algunos suelen poner un dipolo rígido de 40 metros a lo largo del boom de la cúbica. Eso sí, tener en cuenta que esta opción hay que estudiarla bien, porque el boom de la cúbica podría actuar como elemento parásito al rígido de 40 metros y ocasionar poco rendimiento para una inversión considerable. El lóbulo de elevación de una cúbica es parecido al de las Yagis, entre 12 y 25 grados de elevación, por lo que para el DX, aparte de teniendo una ganancia considerable y poco ruidosas, comparada con la siguiente que vamos a explicar, podría ser la reina del DX. Una pregunta, ¿las antenas cúbicas las hay híbridas? Pues sí que las hay. Entre los años 2000 a 2010, Boban Yankee Unifor 7 X-Ray Lima diseñó la Oblong. Tengamos en cuenta que ahora hablaremos de cúbicas para bandas altas, o sea, desde los 10 metros hacia VHF, porque este tipo de antenas cúbicas híbridas serían mecánicamente muy difícil y pesadas de construir para bandas por debajo de los 10 metros. Amigos y amigas Funkers, para los que como yo disfrutáis analizando cada detalle técnico, os recomiendo seguir de cerca el trabajo de Joachim Kraft, Charlie Tango 1, Hotel Zulu Eco y Delta Lima 8, Hotel Charlie Zulu, en la revista Dubus. Es una fuente de conocimiento increíble para el reaficionado a las frecuencias altas, las microondas y el diseño de antenas. La revista física está escrita en alemán e inglés y tenemos la suerte, los hispanohablantes, de contar con la versión en español gracias al gran trabajo de Máximo Eco Alfa 1 Delta Delta Oscar. Si quieres elevar tu nivel técnico y leer cómo son las aperturas de propagación en las bandas altas, es una lectura obligatoria que complementa perfectamente lo que vemos aquí en el laboratorio. Sigamos de nuevo con las cúbicas híbridas,
Otro diseñador de cúbicas híbridas fue el archiconocido Delta Kilo 7 Zulu Bravo, Martin Steyer, donde hizo el análisis de todas las variaciones con modelos publicados en sus medidas en su página web. Os pongo aquí el enlace. Y Máximo Ecoalfa 1 Delta Delta Oscar, también basándose en sus cálculos de antenas de cuadro, diseñó varios modelos para la marca que fundé. Cerrando el microscopio sobre las antenas cúbicas, podemos decir que las variedades de cúbicas son monobandas, multibandas y cúbicas híbridas en forma rectangular. Sigamos con nuestras antenas al microscopio con la hermana de las quad, la Delta Loop. Para los que buscan un rendimiento excepcional, como las cúbicas, incluso con un ruido mucho más bajo, aquí llega la favorita de muchos laboratorios, la antena Delta Loop. Si la Yagi es una flecha, imaginen la Delta Loop como un triángulo equilátero gigante que corta el aire. Aunque visualmente parece más sencilla respecto a la quad, su instalación requiere ingenio. Se puede montar con el vértice hacia arriba o hacia abajo, delta invertida, y hacer un bucle cerrado. Su estructura suele ser muy robusta frente al viento. La clave está en su perímetro, la longitud de onda completa dividida en 3 lados iguales, por lo que tiene mayor carga al viento que las cúbicas. La magia de la Delta Loop es su silencio. Hacer una antena de bucle cerrado es intrínsecamente mucho más silenciosa que una Yagi de elementos abiertos, como dijimos antes, aunque su lóbulo de elevación es más bajo que las quad. Es menos sensible al ruido estático y a las interferencias industriales. Todo esto la convierte en una bestia para el DX, disparando la señal justo hacia el horizonte. La Delta Loop es la elección inteligente cuando el ruido en tu zona es un problema. Al ser un bucle, limpia la recepción de esas señales lejanas que a una Yagi a veces entierra el ruido. Es como pasar de escuchar una radio de AM antigua a un sonido de alta fidelidad, claridad y ganancia en forma de triángulo. Aunque los principios de las antenas de bucle vienen desde los inicios de la radio, la Delta Loop, como la conocemos hoy, se debe mucho a la evolución de las antenas quad. Por eso hacemos otro momento expediente Funker. Si la Yagi Uda fue cosa de los profesores Yagi y Uda y las quad de James Sheriff McKay, Golf Mike 3 Bravo Quebec Alpha, la Delta Loop floreció gracias a la necesidad de simplificar la compleja estructura de las antenas cúbicas. A mediados de los años 60, autores como Harry Heibig, Kilo 8 Alpha November Victor, publicaron diseños que demostraban que un triángulo era igual de eficiente que un cuadro, pero mucho más fácil de soportar mecánicamente en un solo mástil. En la revista QST de enero de 1969 se publicó un artículo llamado The HRH Delta Loop Beam, basado en el diseño de Harry Heibig sobre la Delta Loop. Gracias a la optimización moderna, con la llegada del modelado por ordenador, diseñadores como L.B. Savick, Whiskey 4 Radio November Lima, un auténtico maestro que nos dejó un legado increíble, refinaron las medidas para conseguir la máxima ganancia y relación frente-espalda, tanto en Delta Loops, cúbicas y muchas más antenas. Como podréis ver, el lóbulo de elevación de una Delta Loop bien instalada suele estar entre los 10 y 20 grados de elevación, compitiendo directamente con las mejores verticales, pero con la ganancia de una direccional y un ruido muy bajo. Variedades de Delta Loop monobandas, normalmente usando un volumen 1 o 2, ya que las Delta Loops, como las quad, su impedancia suele rondar entre los 100 y 110 ohmios. Multibandas alimentadas con línea de 450 ohmios, con un sintonizador remoto o acoplador, o un volumen 1.4, dependiendo de dónde se alimenten. Si en el apéndice superior o en una esquina, la Delta Loop puede tener polarización horizontal o vertical. Vayamos con la última antena al microscopio. Vayamos a las antenas de aro. Antenas de aro, loops o antenas magnéticas. Ahora, la gran incógnita que muchos tienen, que es una antena de aro pasiva o aro magnética. ¿Son omnidireccionales o direccionales? ¿Necesitan acoplador o no?
y si vale la pena o no la inversión. Antes de nada, vamos a concentrarnos en el ruido y si es buena para el DX. Las antenas de aro, sea cual sea el modelo, es básicamente un dipolo circular. El lóbulo de elevación es muy alto, por lo que no es ideal para DX en bandas altas, pero quizás sí para bandas bajas, por su mínimo nivel de ruido y como en muchos casos por su tamaño. Hay muchas personas que la utilizan solo como segunda antena de recepción. Una gran ventaja de las antenas de aro, sean magnéticas o no, son su pequeño tamaño. Son tan eficientes por su tamaño que incluso montada en desván de una casa cerca del tejado se consiguen resultados increíbles. Aunque hay algunos fabricantes que tienen modelos que cubren hasta la banda de 160 metros, donde la circunferencia es de 6 metros de diámetro. Pero estas antenas están pensadas, por supuesto, para ponerla en un jardín o en un terreno. Las antenas de aro pasiva están fabricadas con cable coaxial, por lo que es versátil para instalarla en cualquier lugar. Dentro de las antenas magnéticas tienen polarización horizontal. Al estar el aro en vertical, son directivas y tienen una gran discriminación a donde no esté dirigida. Su lóbulo es como un donut vertical muy afilado. Tiene nulos en recepción tan profundos que puede apagar una fuente de ruido girando la antena físicamente. ¿Vives en un edificio lleno de interferencias y no tienes espacio? La antena magnética es tu salvación, aunque tengas que rascarte un poquito el bolsillo. Y por mi experiencia como vendedor, las loop magnéticas manejan voltajes altísimos en el condensador. No las toques cuando estés transmitiendo, porque puede darte un buen susto si la tocas. Dentro de las antenas de aro hay modelos multibandas, pasivas con coaxial, antenas magnéticas multibandas y magnéticas monobandas. Bueno amigos, estamos llegando al fin de la búsqueda de la mejor antena para el DX. Hacemos un breve resumen de lo mejor y peor de cada antena si os parece. Vamos por el primero, dipolo. El patrón o lóbulo tiene forma de 8 cuando está en horizontal. Mejor amplitud de recepción cuando está en V invertida. Para DX, medio a bueno, si se pone a una altura considerable. A baja altura el ángulo de elevación es mayor. El ruido muy moderado, mejor que una antena vertical, pero peor que una antena direccional. La vertical, el patrón es horizontal, el lóbulo de elevación muy bajo. Para DX es excelente, ideal para saltos largos. Ruido, por desgracia, muy ruidosa, capta ruido industrial y doméstico. La Yagi Uda, igual sea híbrida o no híbrida, el patrón es muy direccional, lóbulo principal estrecho a mayor cantidad de elementos, buenos nulos laterales o traseros. Para DX es excelente, permite apuntar a la zona de DX exactamente donde la estés buscando. Ruido medio y bajo, mejorable en las versiones híbridas. Y ahora las antenas cúbicas, las Cubical Quad. El patrón es similar a la Yagi, pero más limpio, menos lóbulos secundarios. Para DX es excelente, el ángulo algo más bajo que las Yagi Uda. Ruido muy silenciosa, mejor en ruido que Yagi en muchos casos. Y ahora para la Delta Loop. El patrón direccional según orientación o modelo. Polarización mixta según donde la alimentes. Para DX muy buena si está bien orientada. Ángulo bajo parecido a una vertical. Más silenciosa que la quad y mejor rechazo de ruido local. Y por último, la antena de aro o loop magnético. El patrón es muy direccional y los lóbulos nulos son muy profundos. Para DX es limitada en potencia por lo costoso de los condensadores. El DX posible, pero no tan fácil de conseguirlo. El ruido, extremadamente silenciosa. Mi recomendación es la siguiente. Los reaficionados tenemos principalmente dos hándicaps a la hora de montar una antena. El espacio y lo económico. Si llevas poco tiempo, empieza con un dipolo para las bandas que quieras cubrir. Y poco a poco puedes ir invirtiendo según tus necesidades a mayores o mejores antenas. No a todos los radioaficionados les gusta el DX. Por eso siempre hay que pensarlo dos veces. Quizás la combinación de una vertical y un dipolo te da la opción de diversificar tus necesidades sin grandes inversiones. Para poner una antena direccional,
Hay mucha oferta, posibilidades entre tipo de antenas, tamaños, bandos a cubrir, pero lo importante siempre es la altura donde la montes. Una antena direccional para 10, 15 y 20 metros a 5 o 6 metros del suelo, su rendimiento es muy deficiente comparada si la pones a 12 metros de altura. ¿Quieres montar una gran estación o una estación competitiva para concursos? Escribe todo en comentarios. Si quieres, aporta algo más y no dudéis en escribir todo lo que queráis. Y como siempre digo, para recibir con una buena antena, siempre es idóneo un buen cable coaxial. ¿Queréis que os haga un masterclass de cable coaxial? Si llegáis a los 50 solicitudes en este vídeo, me pongo a ello contactando con todos los fabricantes actuales y hago una clase del mejor cable según lo que buscas. Amigos y amigas Funkers, muchas gracias de nuevo por vuestro feedback y hasta la próxima. No os olvidéis abonarse a mi canal EcoAlpha 7 JX Antena Labs en YouTube, dar me gusta a las publicaciones, compartirlas y por supuesto disfrutar de ellas que con mucho gusto hago para vosotros.